Hola amigos, yo soy Luis y bienvenidos a Hablemos Diego Podcast. En el día de hoy me acompaña por allá mi amigo Fabio Salazar. Hola Fabio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, Luis? Por aquí tenemos a Dalibor. Otra vez. Hola. Dalibor, cállate, de invitado. ¿Cómo estás, Dalibor? Todo bien, muy bien. Otra vez por aquí, Dalibor. Bueno, qué bueno. Aquí porque ahí estuvimos conversando, bueno, tenemos ya un rato conversando previo a empezar a grabar y estuvimos conversando de hecho hace unos días atrás acerca de ciertas cosas que nos parecieron bien interesantes y bueno, hemos decidido como que ¿por qué no grabamos esto? Entonces, ¿por qué no hablamos de esto? Claro, porque no hablamos de esto para que más gente se entere de esto. Entonces, un tema que me parece que está bien interesante en el día de hoy. Entonces, sí, bueno, yo creo que el tema viene siendo el tema de nosotros como exmilitares, lo de siempre. Yo creo que este podcast también tiene esa finalidad de ir encontrándonos también más allá de lo que fuimos o de lo que hicimos, también las cosas que nosotros heredamos y que seguimos teniendo y que todavía seguimos conservando, como que a pesar de que tenemos, bueno, yo tengo mucho tiempo retirado ya y la mayoría de la gente que escucha esto también seguimos teniendo esa fibra sí, como que muy cercana con nuestra herencia desde el punto de vista militar y de nuestra herencia como desde el punto de vista venezolano y sobre todo nuestra herencia desde el punto de vista demócrata y republicano. Entonces, y de cómo la Fuerza Armada Nacional se le fue permeando este gorgojo revolucionario que se comió toda nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, y hasta el punto de nosotros casi como que ni siquiera saber identificar o reconocer quiénes éramos antes. Entonces nos hemos convertido en un instrumento, somos un recurso que la revolución instrumentaliza para llegar a sus objetivos políticos, y dejamos de ser entonces garantes del Estado como tal. Sí, para volvernos unas meras herramientas del chavismo, prácticamente. Exactamente eso iba a decir yo, porque la otra vez estábamos hablando y comentábamos que no me acuerdo si era aquí en el podcast o en una de las conversaciones de nosotros, que decíamos que la Fuerza Armada de antes, las funciones que tenía, que no quería ser oficial para llegar a hacer X función, hacer X cosas. Y entonces tú ves hoy en día lo que es la Fuerza Armada venezolana y entonces ves generales haciéndose propaganda, pintando escuelas, ¿cómo se llama? Cargando salvamentos de una carretilla. Exacto, cosas así que uno dice como que, pero ya va, pero ¿qué es esto? Está bien, pero ya va. O sea, me parece perfecto que quieras arreglar una escuela. Pero, compadre, tú no deberías estar haciendo otra cosa. O sea, digo yo. Exacto. ¿No? Ni siquiera en la propaganda de salir ahí como que... Y, verga, y en serio me causa impresión porque yo vi uno de un general, o sea, yo no lo conozco, pero era un general, creo que era 3 soles, bro. Un mayor general, 3 soles, con una brocha, pintando unos brocales amarillos en la acera de una cancha. Pero claro, el tipo estaba impecable, pero mentira que estaba en realidad pintando, estaba haciendo el show ahí. Claro. Sí, pero es que ni siquiera para eso, tú eres general de ¿cómo se llama? Mayor general, estás en un cargo, en una posición donde en verdad no amerita que tú hagas eso. No, y no solamente eso, sino que también lo que dice Dalibor acerca de quizás, aunque ya no estemos dentro del componente armado, igual uno sigue teniendo cierto interés a estos temas. Esa es la fibra que le dice Dalibor. Exacto, porque por ejemplo, no sé, yo por ejemplo soy muy fan de ver temas de actualidad militar. Igual de repente uno trata de actualizarse, o no de actualizarse, sino de aprender como ciertas cositas de historia, por ejemplo, algún libro de la Segunda Guerra Mundial, algún libro de cualquier cosa. Entonces,
como irse manteniendo quizá informado o educarse al respecto de los temas militares. Entonces, de hecho, diría yo que, por ejemplo, por decir una cosa, yo he aprendido mucho más de pistolas en un ámbito muy particular. He aprendido mucho más de pistolas después que me fui de baja que siendo militar, por ejemplo. O sea, como una cosa muy X. Entonces, pero porque has estudiado más por tu cuenta. Pero, exacto. Claro, lo has visto, no sé, imagino videos, libros, revistas. Sí, yo le decía a Luis, bueno, estabas tú también, creo, que en la academia era miembro de la Sociedad Bolivariana y en la biblioteca me la pasaba durmiendo. Entonces, yo creo que parte de eso tiene también como una especie también, bueno, al menos a mí me pasa con respecto a esto que yo te decía acerca de la herencia nuestra y nuestra cultura y idiosincrasia como militares, es reconocer, saber reconocer, digamos, cuáles han sido nuestras hazañas como militares. Y no hablando ni siquiera de la época de la independencia, no estoy hablando ni siquiera de la época de la independencia, estoy hablando de la época reciente, la historia moderna, contemporánea de Venezuela. Nosotros hemos sido, yo me considero, hasta cierto punto me considero durante cadete, a pesar de tener cierta idea y cierto pensamiento sobre esa herencia, sobre esa historia, y que en verdad me llegué a la conclusión, ya después de viejo, incluso después de haberme retirado, es que en verdad fui un ignorante. Fui un ignorante desde el punto de vista de esa cultura y de esa herencia y de esa historia militar contemporánea, hasta el punto de haber permitido que en mi tiempo de formación permeara en mí parte de ese esfuerzo en ideologizar al cadete, en ideologizar al futuro subteniente, en quitar ese pensamiento crítico y convertirlo meramente en esto, en instrumento de revolución. Pero es que en la academia te enseñan lo que quieren que tú aprendas. Exactamente. Pero también está la parte de uno también está la parte de uno, y justamente en eso, en ser crítico, en querer también aprender ¿sabes un poco qué? más. Se me viene a la mente, dale, y hacemos un paréntesis, y disculpa que te interrumpa y vas a seguir con la idea, pero yo creo que parte de eso es que uno, ¿sabes? Toda esa exigencia física, ese ladillismo, lo que le llamamos el submundo del cadete, donde hay inmoralidades, donde hay arbitrariedades, vainas que digamos de cierta forma no son como que, no sé si la palabra es legal, o sea, como que no es la norma, ¿verdad? Pero que igual pasan, y eso te hace como que un poco más débil en la academia, porque, o sea, si tú a la final tiempo para dormir, ibas a la biblioteca a dormir. ¿Por qué dormías en la biblioteca? Porque en verdad no usabas tu cama para dormir, porque no tenías tiempo de descanso, porque no, o sea, tanto tú como todos nosotros, porque uno no descansaba lo necesario, cuando tú estás estudiando necesitas que tu cuerpo tenga un descanso necesario y toda esa cuestión. En otros países, brother, y te comento Rusia porque conocí un poquito, la academia militar no funciona así. No existe ese, ¿cómo se llama? Como esa jerarquía así de que se mandan y se maltratan o se hostigan cadetes superiores con cadetes subalternos. No existe, es una cuestión tipo universidad. O sea, tú cumples tus funciones, tienes responsabilidades donde tú duermes en tu dormitorio, tu pieza, tu vaina ordenada, toda la cuestión, pero es una universidad. Tú vas a estudiar, aprender y toda la cuestión. Y me imagino que así serán las universidades de otros países fuertes y grandes, importantes. Yo te comento Rusia porque fue lo único que he conocido. Pero yo creo que eso es parte de... Yo creo que ese es uno de los motivos. Yo particularmente... Uno de los motivos por el que uno pierde esas ganas de aprender algo más, el sentimiento crítico, como tú dices. Yo particularmente creo que deben haber periodos donde exista esta presión, ¿verdad? Hacia el cadete, porque vamos a estar claro que lo estás preparando para que sea un oficial que se destine para el combate, ¿no? Entonces, ojo, hay que entender una cosa, como que esa presión se debe entender como que tienen que haber momentos.
¿Me entiendes? O sea, tiene que haber un momento para que haya privación de sueño, tiene que haber un momento para que haya privación de comidas, tiene que haber un momento para que haya este tipo de cosas. Existen metodologías que enseñan cómo tú vas a moverte psicológica y físicamente en un ambiente difícil. Bueno, o sea, existen formas estudiadas de hacerlo. Fíjate una cosa. No así. Fíjate una cosa que lo meditaba yo en estos días, de que a los cadetes, o mejor dicho, los cadetes hacen cosas que uno lo tiene internalizado de que es un castigo, pero que no te das cuenta o nunca se nos dijo que realmente es un entrenamiento para algo. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que en determinado momento, cuando nosotros llegamos a la academia, todo era sobre los puños, tendencia sobre los puños y hacer flexiones solo sobre los puños. ¿Por qué? Porque eres un nuevo y tienes que hacer flexiones sobre los puños. Entonces, nunca se puso el porqué y tú andabas con los nudillos todos rotos y todos hechos mierda, pero nunca se te dijo por qué. Simplemente tú estabas así como que no, me quieren hostigar y ya. Pero yo después de esto, o practicando deportes de combate después, me he dado cuenta de que esto es un entrenamiento para fortalecer los nudillos, para pelear, ¿sabes? Entonces, o sea, está bien. Tiene lógica, pero yo no creo que sea. Yo no creo que haya sido de manera consciente. Exactamente, ese es el punto. Una educación. Yo pienso que esto era como la educación que te da. Perfectamente tiene. No, es que ese es el punto al que quiero llegar. No es sobre los puños y jamás lo hice pensando, te voy a fortalecer tu puño para que. No, es que ese es el punto al que quiero llegar. Ni siquiera son conscientes de que lo están haciendo para entrenar para algo. O sea, ¿me entiendes? O sea, porque se supone que como militar tú deberías estar entrenado, ¿verdad? Tanto para pelear con un fusil como para pelear, como para pelear con las manos. Mira, yo te doy la razón hasta cierto punto, pero es que lo que yo digo, o sea, el punto a que yo voy es que yo creo que se aprende más cuando se enseña el punto específico de lo que tú quieres enseñar, se busca una una metodología para enseñar. Por ejemplo, tú acabas de decir que tú aprendiste más después que te fuiste de baja de pistolas porque estudiaste, viste videos, leíste revistas, preguntaste, averiguaste, aprendiste más de eso que siendo militar. O sea, nosotros cuando hicimos curso de Caribe y tú hiciste curso cazador, había unas canchas que eran de defensa, combate cuerpo a cuerpo, defensa personal, algo así. ¿Qué tanto aprendió uno en esa cancha? Ese era el momento ideal para enseñar a golpear, para enseñar llaves, para enseñar Bueno, yo vine a aprender a pelear fue después de oficial, porque me metí en clases de boxeo aparte. A eso es a lo que voy, que en otras instituciones internacionales y vainas, la enseñanza se aplica de mejor forma. Exacto. Eso es el punto. Y justamente lo que yo estoy diciendo, pues que la cuestión la hacen sin tener ni siquiera conciencia de que para qué sirve. Simplemente, cállate, te voy a volver mierda los puños, pero ni siquiera estás como que entendiendo el punto. Claro. O sea, ni siquiera el superior que está dando la orden sabe que eso mismo pasa con lo que dice Dalibor de la enseñanza histórica, pues de que, bueno, la gente aprende lo por que motus propios. A mí eso es lo que me como, pues, o sea, estoy aprendiendo, me estás enseñando verga, no se me viene nada ahorita a la mente, pero me están haciendo guerra de guerrilla y eso es lo que yo voy a aprender. Y esto es lo que se hizo y así es lo bueno. Todo eso que usted está diciendo, igual hasta cierto punto yo lo comparto, imagínense cuál es mi posición al respecto. Mi posición al respecto tiene que ver con que también uno, desde el punto de vista individual, porque existe un plan de estudio. ¿Sí me entiendes? Existe un plan de estudio. Ese plan de estudio tú lo puedes criticar o no. ¿Ya? Bueno, yo llegué y entré con un plan de estudio, entré con el plan de estudio Andrés Bello y salí con el otro plan de estudio bolivariano revolucionario, que ambos tenían sus fallas y tenían sus problemas y sus lógicas. Pero existía un plan de estudio, existía un sistema de educación, eso estaba. ¿Ya?
¿dónde estaba la voluntad? Es lo que yo voy. A lo que yo voy es tú individualmente de aprender un poco más, de ir un poco más allá, ¿verdad? En vez de estarte durmiendo en un cafetín, o estarte durmiendo en una biblioteca, o estarte durmiendo por ahí metido encima de un escaparate, qué sé yo, de hasta dónde tú eras capaz de llegar un poco más allá para aprender algo más que te vaya a servir a ti en tu vida de subteniente. Por ejemplo, yo siempre me acordé, y eso a mí nunca se me va a olvidar esa cuestión a mí. Creo que Luis se lo mencioné una vez, que una de las cosas que hacían, ¿qué es lo que a ti te hacía? ¿Por qué tú querías ser militar? ¿Por qué querías llegar a ser tú militar y qué era lo que te motivaba? Y parece una estupidez, pero a mí algo que me marcó, por ejemplo, antes de llegar a ser militar, antes de llegar a ser cadete de la academia, y siendo cadete de la academia, yo decía era que yo no podía llegar a subteniente de una unidad y no saber acerca de un tema o no saber acerca de algo delante de la tropa, por ejemplo. Delante de la tropa, que yo no tuviese capacidad física o no tuviese capacidad intelectual, ni voz de mando, ni liderazgo. Entonces nunca se me va a olvidar. ¿Pero dónde aprendiste eso? O sea, ¿dónde adquiriste eso? Ahí no está el tema, eso lo buscas tú. Ahí no está el tema, que eso lo busca uno. ¿Entiendes? Porque uno es el que busca el sistema tiene un molde. Pero eso lo desarrollaste ya dentro de la academia, o tú fuiste antes de ser cadete, fuiste eso es intrínseco. Eso es intrínseco, eso viene en ti. Tú vienes con un molde, ¿ya? O mejor dicho, hay un molde en el cual se te mete a ti, a todos los meten. Son 400, 200, 300 por promoción. Entonces lo meten a todos en un molde, ¿ya? Y quieren que salgan todos lo más homogéneamente posible, ¿cierto? A final de cuentas, eso es aquí y en cualquier parte. Pero al final de cuentas, todo lo que tú quieras desarrollar más adelante, individualmente, viene de ti, eso es intrínseco. ¿Entiendes? Entonces, en base a esto me acuerdo de no sé si ustedes vieron esta película, me imagino que sí, Pelotón. Con Charlie Sheen y con Willem Dafoe y con Tom Berenger, me acuerdo. Que hay una parte donde hay un teniente nuevo que llega de West Point y habían matado al teniente antiguo que estaba con el pelotón. Y llega el teniente nuevo. Esa película deja muy mal a los oficiales, la verdad. Sí, totalmente. Entonces el tipo con el uniforme planchadito, como que bien limpiecito el tipo. Entonces quiere como que impartirle a los sargentos una voz de mando y una cuando no estamos en esa situación, estamos en plena guerra, los tipos acaban de perder como pelotón y todo el tema. Oye, no me acuerdo de eso, pero hay una serie que se llama Band of Brothers, donde presentan la misma imagen de un teniente recién graduado que llega nuevo. Mira, esta a mí me llamó más la atención, porque resulta que en una escena hacen como que los emboscan, hay una emboscada. Entonces en esa emboscada, el teniente, es primera vez que el teniente entra en combate, los demás, los sargentos, los soldados sabían qué tenían que hacer, y el teniente estaba con su radiooperador y el teniente tenía que pedir apoyo cercano de fuego de artillería para los blancos que estaban más adelante. Entonces el tipo tenía que dirigir el fuego de artillería, sirviendo se lo había adelantado, ¿cierto? A la pieza. Entonces el tipo da mal las coordenadas, hace todo un desastre ahí. Y el fuego cae muy cerca y de hecho mata a algunos de los soldados. Entonces Tom Berenger, el sargento Barnes, se levanta en plena balacera, ¿ya? Y agarra el teléfono del radiooperador y le mete como 4 golpes al teniente con el teléfono del radiooperador y le quita el teléfono. Y le dice, dame acá. Y él es el que dirige el fuego de apoyo, ¿cierto? Entonces, esa cuestión, la primera vez que yo vi eso, y después a medida que uno va creciendo, ¿no? Y después entra a la academia y tiene otra mentalidad, yo dije, yo no puedo permitir que esa cuestión a mí nunca me llegue a pasar en una unidad donde yo sea comandante de pelotón. Eso sería para mí la peor desgracia y la peor... Yo creo que yo debería irme de baja si me pasara esa cuestión o que me maten, porque es una cuestión donde no permite uno que pase. Sin embargo, cansado, tú llegaste a ver, yo llegué a ver, uno también quizás incurrió en algún error también. Gente mediocre también dentro de la oficialidad también, dentro del estamento profesional. Yo llegué a gente mediocre también desde el punto de vista, no tenían voz de mando, no tenían habilidades de ningún tipo, eran unos sinvergüenzas, etcétera, etcétera. Entonces, esas cuestiones ahí me fueron preguntándome cosas, y por eso que yo le decía a Luis, ¿qué tal si hacemos como un repaso de estas cosas y traemos un poco para ir dando perspectiva acerca de esta situación y saber entonces de dónde venimos nosotros también, porque la revolución se encargó
de hacernos olvidar esas cosas, de ni siquiera impartirlas en la academia. Hace rato te hacía una pregunta que era con respecto al monumento del busto del cadete, que te decía, dime un nombre de los que están ahí. Y no es para que te sientas culpable, porque yo tampoco. Yo, de hecho, no, ahorita sí, porque habría investigado un poco más, pero tampoco. Yo llegué a pasar por ese busto del cadete. Me saqué una foto del busto del cadete en más de una ocasión, del antiguo y el nuevo, y no se me llevó a pasar por la mente, ¿ya?, los nombres o qué hicieron. Yo sabía que eran personas oficiales del ejército que habían caído en cumplimiento del honor, después del deber, pero no sabía por qué, no sabía qué hicieron, no sabía en qué circunstancias murieron, en qué. Y desgraciadamente la revolución se encargó de hacer que olvidáramos eso. ¿Por qué? No, y bueno, fíjate. Espérame que termine la idea, porque al final de cuentas la lógica de la revolución es una lógica que se fundó en base a la rebelión, en base a la subversión, ya, que nace donde su principal líder fue un tipo que traicionó su juramento como militar, ya, y tenía que buscar una manera de justificarlo, ya. Y resulta que la gran mayoría de los nombres que están pegados en la placa del monumento del busto del cadete, son personas que murieron combatiendo a la guerrilla en Venezuela, ¿ya? En circunstancias, en teatros, operaciones en la guerrilla en Venezuela, que surgieron a partir de los años 60, ¿ya? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, investiguemos un poco más acerca de esto y veamos qué encontramos en estas situaciones ahí. No, y fíjate que la respuesta que justamente yo te di minutos atrás, cuando estábamos conversando esto fuera de cámara, fue el único que más o menos nos mencionaron en un momento dentro de la academia, que fue Luis Felipe Acosta Carles, que murió en el tema del 4 de febrero. Entonces, y fíjate que es el único que manejamos porque murió dentro de lo que pasó en el atentado de la revolución esta para montarse Chávez, ¿ok? Sí. Pero todo lo que hay previo a Luis Felipe Acosta Carles no tengo ni idea. Entonces es muy cierto lo que acabas de decir, pues. Sí. Entonces, bueno, la idea era esa, pues. Y buscar también ese origen, porque hay un coronel que yo no sé si ustedes le habrá dado clase, Serapio Eduardo Romero Mendoza. ¿Le suena ese nombre? No. Bueno, ese coronel con 500 años de retiro, no sé si a lo mejor todavía vive, la verdad no sé, pero ese tipo, él nos decía algo, yo era cadete tercer año, creo que cadete segundo año, él nos decía algo, él era muy duro, él era historiador militar, pero nos daba de hecho historia militar. Y uno también, independientemente de que tú vivías con sueños, que todo el tema y todo lo demás, uno también tenía que ponerle un poquito más. Y eso era lo que él motivaba a través de esos insultos que nos hacía, porque el tipo nos insultaba, él nos decía a nosotros que éramos unos analfabetas funcionales. Usted lo que es un analfabeta funcional, cuerda de tonto, porque él buscaba levantar ese pensamiento. Espérate, no llega al fondo de eso. Entonces me acuerdo que él una vez mandó en esa materia de historia militar, me acuerdo que acerca de los antecedentes de la guerra de Vietnam, por ejemplo. Ya, entonces cómo llegó a Estados Unidos la guerra de Vietnam y no sé qué, bla, 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 y que si el Dien Bien Phu, que si no sé qué, la batalla del Dien Bien Phu. Entonces él mandó a hacer un trabajo de eso. Y yo hice un trabajo ahí, toda la machimberra, todo, ahí de Wikipedia, el rincón del vago. Y me sacó copiar, pegar, ¿verdad? Bueno, ese señor, me acuerdo clarito de la cara. Esta cuestión fue algo que me causó muchísima vergüenza. Porque él vio el trabajo y lo agarró así como con asco, agarró el trabajo. Y me lo zampó así, me lo tiró así, ¿verdad? Él no tenía un civil, era un coronel civil. Y yo me tiró el trabajo así. Y me dijo algo así. Después que me insultó de todas las pocas cosas que me dijo te voy a dar una oportunidad para que en la próxima semana me entregues un trabajo mejor hecho que esta porquería que me acabas de entregar. Y me lo tiró. Entonces, claro, sentí como una profunda vergüenza por el hecho de que yo sabía que no le había puesto el suficiente empeño tampoco para hacer una investigación verdaderamente, digamos, lo que se espera que entregue un carajo que está estudiando una carrera universitaria.
Entonces, bueno, ahí empecé como que, me metí en la biblioteca, leí libros, agarré, me metí, busqué por internet fuentes, no sé qué, y el tipo le hizo un trabajo, el tipo me pidió que hiciera ese trabajo a mano, le hiciera el trabajo, hice el trabajo a mano, no duré, me acuerdo que salimos para unos carnavales, me acuerdo, ¿sabes que le daban unos permisos de viernes a martes, como que era la cosa? No se presentaba en la academia, martes en la noche, como que era la cosa. Y pasé todos esos carnavales, compañeros, en la casa, echando lápiz, ¿no? Echando lápiz, investigando y escribiendo, y ahí fue le presenté al tipo el trabajo. Ahí fue donde el tipo cambió la mirada, ¿ya? Y yo quedé satisfecho, no porque él me puso buena nota, ¿verdad? Él me bajaría como 10 puntos, pero al final me puso como 90 puntos. Me puso buena nota, pero yo más que eso, de haber logrado recuperar la cuestión, me sentía orgulloso conmigo mismo porque había aprendido un poco más acerca de un tema que se supone yo debería conocer. Entonces, ahí está la crítica que yo me hago a mí mismo, ya como cadete, como oficial y ahora como incluso uno siempre tiene la oportunidad de ir aprendiendo cosas. Por eso es que Luis ahora sabe de pistolas más que uno, entonces yo no sabe mucho. Pero bueno, la idea era esa. Claro. Entonces, pero entonces mira, ve acá, esto que tú dices, o sea, pensándolo a profundidad, es como una vaina que ¿cómo que se dice? Como que algo hecho a propósito, como que de manera premeditada, planificada, se ha ido borrando parte de la historia. Sí, totalmente. Yo diría que sí. Para que las generaciones que van creciendo, o sea, ignoren totalmente, no sé, digamos, una parte opuesta a lo que es la revolución, o sea, como que para que yo diría que sí, y de hecho tiene toda la lógica, Fabio, en lo que está diciendo Dalibor, porque fíjate, una vaina maquiavélica totalmente. Y yo voy mucho más allá, yo voy mucho más allá. Está todo tan bien diseñado, ¿verdad? Que justamente la finalidad, porque la historia de Venezuela existe, la historia está. Tú solamente tienes que tener interés de ir a buscar un poquito e indagar por aquí y por allá. O sea, ellos no están borrando nada, porque eso tampoco tienen el poder que tiene Kim Jong-un en Corea del Norte, de borrar e imponer las cosas y el credo que él quiera, ¿no? Porque simplemente no se está impartiendo. Los historiadores existen, simplemente ya están creando, y con total razón, aquello que el coronel Serapio Mendoza decía, unos reales analfabetas funcionales. Otro profesor, me acuerdo de lógica que me decía, al final de cuentas, el brigadier es un pendejo con jerarquía. Entonces, es como que, bueno, eso al final lo que es. El general es un pendejo con un grado de general. El coronel no un grado, que va a quedar poquito en el contexto. El conocimiento es poder, chamo, definitivamente. Hay un poquito de ruido donde tú estás, Fabio. Coño, pasan muchas motos, ¿vale? Hay unas motos que... ¿Qué te puedo decir? Brother, el conocimiento es poder, definitivamente, o sea, igual uno siempre lo sabe, pero sabes que esa frase, yo toda la vida había pensado como que el conocimiento es poder, es como que si yo más aprendo, si yo más estudio, puedo tener poder, o sea, no tanto como que un poder, sino como que otras habilidades, otras puertas, otros caminos, otras ventanas y tal. Pero viéndolo desde este punto de vista que lo estamos haciendo, no es como que alguien aprende más, es como que le borras, le restas conocimiento a las demás personas. Sí, es que fíjate que... brutos a propósito. Claro, es que yo no diría los haces brutos, porque realmente no es un los haces brutos, sino que estás obviando fragmentos de la historia a conveniencia de el chavismo o del régimen. Le quitas también al cadete, en este caso, porque estamos hablando del punto específico, le quitas al cadete también esa capacidad de análisis. ¿Entiendes? Requiere una capacidad de análisis. Requiere sí un marco del cual no se debe salir, lógicamente. ¿Ya? Pero requiere también tener esa capacidad crítica, esa capacidad de análisis, ya no solamente para resolver problemas tácticos, estratégicos después, sino para también, digamos, cultivar ese conocimiento que justamente es lo que hace que no cometamos los mismos errores también a futuro. Entonces ese es el tema, al fin de cuentas. Fíjate una cuestión que a mí me parece... Es un tema bien profundo, es un tema, bien interesante, ahí dándole vuelta, maquinándola
poniendo a trabajar las neuronas y los engranajes. Fíjate, brother, es una vaina bien interesante y bien maquiavélica, sobre todo. Fíjate ahorita que Dalibor mencionaba esto, ¿no? Del tema de las guerrillas en Venezuela, de los militares que murieron luchando contra las guerrillas venezolanas, que como no sé si algunos lo sabrán, tengamos en cuenta que este podcast lo escucha más gente. En Venezuela hubo un conflicto de guerrillas aproximadamente entre los años 60 y 70, creo, más o menos. Justamente aproximadamente entre los años 60 y 70 hubo un conflicto de guerrillas en Venezuela, del cual se habla muy poco en la academia, y creo que en los institutos militares en general se habla muy poco. De hecho, tú mencionabas que muchos de los muertos que están en el busto del cadete fueron producto de ese conflicto. Sin embargo, desconozco bastante de quiénes fueron. Y la única razón por la que sé que una de las zonas álgidas fue la zona de lo que es Monagas, Maturín, esa cuestión, es porque ahí asentaron la SCOE, la Escuela de Operaciones Especiales, justamente para claro, formar a las fuerzas especiales ahí, que vinieron instructores de los Estados Unidos, que fue cuando nacieron las unidades de cazadores y toda esta cosa. Nos trajeron los uniformes camuflados, trajeron los FAL, y hicieron una modernización justamente para luchar contra este movimiento de insurgentes. Y fue ahí donde se asentó todo, porque esa era una de las zonas calientes. O sea, por lo que tengo entendido. O sea, entonces, no sé si manejas más información al respecto. Mira, en ese afán de querer uno buscar ese porqué, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Dónde vengo? Justamente conviene, yo creo que retrotraerse un poco más atrás de los años 60 y 70, que donde efectivamente, o sea, yo creo que a partir de los años 60, más bien, mejor dicho. Sin embargo, la lucha, digamos, guerrillera, digamos, que comienza como que a crecer a partir del año mediados del 62, 63, y entonces empiezan a establecerse los teatros de operaciones en Venezuela, y más adelante la fundación de los batallones de cazadores, ¿ya? Hay un libro que yo me topé por ahí que se llama Temporada de Golpe, de un autor, un historiador venezolano llamado Edgardo Mondol Figudat. Me pareció súper interesante ese libro, porque habla de los golpes, temporada de golpes, porque fue digamos, una seguidilla de insurrecciones que sufrió el gobierno, digamos, el primer gobierno democráticamente electo por vía popular, digamos, del siglo XX prácticamente, digamos, después de la dictadura de Pérez Jiménez, en realidad, que es el de Rómulo Betancourt. ¿Ya? Rómulo Betancourt para el chavismo es un personaje odiado, en realidad, súper odiado, al igual que Carlos Andrés Pérez y todo lo demás de aquella Cuarta República y el punto fijismo y todo aquello. ¿Ya? Pero a mí particularmente Rómulo Betancourt me parece, digamos, uno de los tipos de los políticos más interesantes de la historia contemporánea venezolana, para mí, a mi gusto. Uno de los más que supo manejarse en aguas donde venía saliendo una transición democrática, ya después del golpe a Pérez Jiménez por Wolfgang Larrazábal, ¿cierto?, que instaló una junta de gobierno, y después fue electo Rómulo Betancourt como presidente, de hecho compitiendo contra Wolfgang Larrazábal en elecciones a partir del año 61, creo, si mal no recuerdo, ya. Del año 59, en realidad, me equivoco, del año 59 al 64 fue la etapa de gobierno de Rómulo Betancourt. En ese periodo, ya, solamente durante los 3 primeros años del gobierno de Rómulo Betancourt, solamente durante los 3 primeros años, Rómulo Betancourt sufrió un atentado, más de 40 disturbios, más alrededor de 6 huelgas generales. Y sobre todo, y no menos importante, sufrió dos insurrecciones militares. La de San Cristóbal en 1960 y la de Barcelona en 1961, durante los 3 primeros años. Y no estoy metiendo de ahí lo que vino después.
Pero desgraciadamente eso habla también de que cuando queremos hablar acerca de por qué en Venezuela han existido tantos golpes de Estado, han existido tantas insurrecciones militares, han existido, digamos, por qué en Venezuela, de dónde comienza el tema de la guerrilla en Venezuela, y una de las cosas tiene que ver con justamente con lo que yo digo, desgraciadamente, es digamos, la aventura a la que se unieron muchos militares, donde digamos, olvidando su juramento, conspiraron en contra del gobierno legalmente constituido. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, del lanzamiento de San Cristóbal, donde el lanzamiento de San Cristóbal, que fue el 20 de abril de 1960. Ese lanzamiento lo comandó un coronel llamado Jesús María Castro León, o general de brigada, no recuerdo. José Jesús María Castro León. Bueno, Jesús María Castro León, alias el Cabito, ¿ya? Era sobrino de Cipriano Castro. Y Jesús María Castro León era un tipo que tenía talante de conspirador desde siempre. Ya, el tipo lo votaron, volvió a reenganchar en 1938 en la Escuela de Aviación Militar, fue piloto. Ya, participó digamos, en la primera insurrección contra el gobierno de Pérez Jiménez en enero del 58, y después lo premiaron con un cargo de jefe de Estado Mayor de la Aviación, y aún siendo jefe de Estado Mayor de la Aviación durante el gobierno de Chalbaud, conspiró contra el gobierno de Chalbaud, no, de Wolfgang Larrazábal, conspiró contra el gobierno de Wolfgang Larrazábal, lo sacaron, se exilió y después volvió otra vez en el año 60 y quiso invadir desde Cúcuta hasta San Cristóbal, apoderándose del batallón Ricaurte. Estábamos hablando del Cabito. El Cabito, justamente él ya siendo retirado, exiliado, o sea, él empezó como esta conjura porque él quería, en primer lugar, hacerse de la guarnición militar de San Cristóbal, y a partir de ahí esperar que otras unidades se subleven, lo cual nunca pasó. Entonces ellos tomaron el cuartel de San Cristóbal, ¿ya? Y ahí no pasó de ahí. A final de cuentas, una vez que Rómulo Betancourt estuvo enterado de esto, simplemente lo que hizo fue que se movilizó un destacamento de la Guardia Nacional, y esa pequeña insurrección terminó con que aquellos insurrectos que habían tomado ese cuartel con relativa facilidad terminaron huyendo. Entonces terminaron huyendo vía Capacho, y en Capacho un grupo de campesinos reconocieron a Castro León. Castro León, nacido en Capacho. O sea, imagínate el gran apoyo popular que tenía Castro León en San Cristóbal, que siendo natural de Capacho, sobrino nieto de Cipriano Castro, lo encontraron escondidos por ahí en unos matorrales, unos campesinos, y lo reconocieron, pero lo que hicieron fue que lo agarraron, lo metieron preso y lo fueron a presentar al destacamento de la Guardia, donde finalmente lo trasladaron después a Caracas, donde termina muriendo luego en 65 de un ataque al corazón en realidad. Entonces, mira, pero ve acá, Alejo, ya va. ¿Cómo de dónde sacaste tú todo ese cuento? Yo te digo una vaina, no es que sea un cuento, sino que, pero es que yo jamás había escuchado nada de eso. Honestamente, imagínate. De verdad, que quedo como el bruto aquí de los tres. No, los dos. Pero yo no había escuchado nada al respecto de eso nunca. Imagínate, no importa, estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo al mismo ritmo. Total que claro, pero esto entonces, sucedió. ¿Qué estudiaste? Porque, o sea, obviamente al momento de tener esta conversación y de que tú estés hablando de eso, a uno le da como que, bueno, ganas de te lo mencionaba. De hecho, Luis, primero, a la gente que está viendo el video, primero que se suscriba, ¿verdad? Vamos a esperar un ratico ahí que se suscriba. Que le den al botón, sí. Eso siempre se me olvida. En ese sentido soy un mal youtuber, weón. O sea, mira, si se suscriben, les damos el link del libro. ¿Ya se suscribieron? Bueno, ya, entonces, mira, yo mencionaba el libro, se llama Temporada de Golpes, ya, para que lo busques también, de Edgardo Mondolfi Budat. Igual en la parte de abajo voy a colocar los links de descarga de estos libros. Claro, súper interesante el libro, te lo recomiendo totalmente. Y entonces, bueno, terminó ese proceso, terminó esa pequeña conjura, ¿ya? Que terminó ahí, murió ahí, ¿ya? De hecho, no tuvo para nada, una de las cosas que siempre pregonan los golpistas es que siempre se hace con apoyo popular y que es una rebelión cívico-militar, y era lo que siempre pregonaba, pero en realidad no tuvo para nada ningún tipo de apoyo cívico.
De hecho, el mismo pueblo, los mismos campesinos, de hecho dicho por el mismo historiador, pedían paredón para los insurrectos. Pedían que el castigo fuese paredón. Sin embargo, en Venezuela lógicamente la pena de muerte no existió, no existe, y mucho menos Rómulo Betancourt, siendo como era un demócrata a carta cabal, tampoco lo tenía previsto. Entonces, de hecho hay un pasaje del mismo libro que dice textualmente de Rómulo Betancourt, donde en un mensaje que hizo a la televisión, de radio televisado en realidad, a propósito de este incidente, él dice, cuando le preguntan por el tema del paredón, ¿por qué no llevan a estos, son juzgados y después llevarlos al paredón? Porque se rebelaron y hicieron, digamos, un acto de traición a la patria y bla, bla, bla. Entonces él dice textualmente, y cito, ni Wolfgang Larrazábal, ni Rafael Caldera, ni yo, cuando hacíamos nuestra campaña electoral, nos comprometimos a fusilar a nadie, porque en Venezuela no existe la pena de muerte. El Libertador se la aplicó a Piar, juzgándolo, y en un momento en que se complicaba la suerte de la República. Guzmán Blanco fusiló a Matías Salazar y Cipriano Castro a Antonio Paredes. Y es bien sabido que nunca se ha reconciliado el venezolano con la idea de su fusilamiento. No está dentro de nuestra índole, de nuestra idiosincrasia, de nuestra psicología de pueblo. No es por azar que los campesinos que detuvieron al jefe, la reciente intentona rebelada, no lo machetearon, sino que lo llevaron preso y lo entregaron a las autoridades de San Cristóbal. Y resultaría inconcebible que cuando desde hace meses en el país de América, donde se realizaron fusilamientos, ya no se están realizando, nosotros fuéramos a aplicar aquí lo que andan pidiendo por allí unos cuantos revoltosos irresponsables. Eso del paredón, no hay mayor rigor que el de la ley bien aplicada, la ley realmente aplicada, la ley aplicada sin blanduras, sin complacencias cómplices. Esto obviamente habla justamente del talante democrático, por eso es que para mí se hace como que una figura bastante interesante, cuando menos, el hecho de Rómulo Betancourt, que no fue la primera vez que pues, el gobierno sería víctima de una intentona, de una insurgencia golpista. La segunda vez sería en Barcelona. El 26 de junio de 1961, ahí actuaron también unos oficiales retirados también, unos tipos que estaban, unos perejimenistas, sí, eso sí, no era de izquierda la revolución, pero contradictoriamente participaron agentes de la URD, del partido URD, ya donde ellos tomaron, los voy a mencionar acá por cultura, el mayor retirado Luis Alberto Vivas Ramírez, ya quien estuvo comprometido en la reunión inicial de Castro León. El capitán retirado también Rubén Mazó Perdomo, enlace de Castro León en Caracas, también en la antigua intentona, la anterior. El teniente coronel Oscar Tamayo Suárez, comandante de la Guardia Nacional, de Delgado Chalbó y Pérez Jiménez. El teniente coronel Martín Parada, ya, quien no apareció finalmente en la rebelión, sino que se asila en la Embajada de Colombia. Él tenía que dirigir parte de una operación que incluía el sobrevuelo de unos aviones, de unos bombarderos por Barcelona, para dar cuenta de que tenían control de la situación. Esto fue llamado un movimiento totalmente anticomunista en realidad. ¿Ya? Este movimiento, el de Barcelona, tenía 3 objetivos principales. El primero, tenía en realidad 2 objetivos principales. El primero era coordinar con los bombarderos B-25 desde Maiquetía, que eso lo iba a hacer el comandante Martín Parada, que era salir desde Maiquetía, sobrevolando Barcelona para dar control de la situación, y con esto contar entre comillas, con la incorporación de demás unidades sublevadas, que lo cual tampoco pasó, y digamos tomar control del gobernador del estado de Anzoátegui y de las autoridades del estado de Anzoátegui también. Entonces, ¿qué pasó? Ahí en esa insurrección, digamos, en ese golpe, quizás, llamado así, ¿ya? Ahí había unos subtenientes, porque ellos se reunieron, eran tipos que no los conocía el batallón, unos militares retirados, que eran civiles prácticamente, se reunieron con el capitán Tesalio Morillo, que era el único oficial activo de la intentona, ¿ya? Se reunieron con él en el cuartel, a sabiendas de un radiograma falso que había enviado el comandante de la unidad para que se fuera para Caracas, ya como para hacer el cuento corto. Y en esa reunión llamaron a los oficiales, a los subtenientes, y le dijeron qué era lo que iban a hacer, como le contaron cuáles eran los planes que iban a hacer. Entonces le presentaron, el capitán Tesalio Morillo le presentó a estos 4 civiles que están acá, y ellos van a tomar el control junto con nosotros.
4 civiles, porque digo militares retirados, van a tomar el control y ustedes tienen tres vías. Digamos, se plegan al movimiento, ¿verdad? O se hacen los desentendidos, o van en contra de nosotros y mueren, o los apresamos. Entonces, bueno, ellos quisieron plegarse al movimiento, pero resulta que después que toman el control del batallón en Barcelona, los subtenientes, que estaban viendo que no hubo más ningún pronunciamiento, no hubo más nada, los aviones no pasaron, decidieron entonces irse en contra de los insurrectos que estaban ahí, que entre ellos habían varios civiles a los que se les había entregado armamento. Y entonces hay una balacera de 15 minutos, una matazón, donde terminaron más de 19 muertos, ya, donde habían 5 del partido URD, ya, el partido URD, que era el secretario general era el doctor Jovito Villalba, ¿ya? Y el secretario general de gobierno, Carlos Canache Mata, había sido prisionero en esa intentona. Pero total que los insurrectos militares como tales, ellos se voltearon a los civiles que estaban controlando el batallón y se fueron para las cuadras, supuestamente las versiones. Y desde las cuadras, entonces los civiles empezaron como a disparar y los militares devolvieron, y total que se fueron 19 muertos, todos los muertos del lado de los insurrectos. O sea, que esa intentona golpista dada en Barcelona incluso fue hasta más pequeña, porque se circunscribió solamente el propio cuartel. En realidad fue sangrienta porque tuvo 19 muertos, pero se circunscribió solamente el cuartel y terminaron acribillados 19 personas en realidad porque desde el centro del patio fueron que abrieron fuego contra los militares que se habían volteado en la conjura. Entonces otra intentona que no prosperó ahí dentro de esas intentonas que estamos hablando ahora. Claro. No sé qué opinión tienes. La verdad, lo que pasa es que el cuento es, hay que tenerle, ¿cómo se llama? Hay que estudiarlo igual. Obviamente tú estás enguachado, llevas días leyendo el libro y tienes un interés de yo creo que de todas estas historias, creo que la más quizás popularmente conocida, yo diría que es el porteñazo. O sea, porque de hecho esta de Barcelona o sea, creo haberla escuchado, pero tampoco es como que no estoy tampoco 100% enterado del tema. Sin embargo, existió. Exacto. Esa historia existió. Pero ven acá, ¿por qué crees tú? Creo que por ahí empezamos la conversación. ¿Por qué piensas tú, Dalibor, que esa parte de la historia está siendo omitida? O sea, ¿qué daño le hace esa parte de la historia al sistema actual? Lo que pasa es que no es que esté siendo omitida. El tema no es que esté siendo omitida. El tema es que está siendo tergiversada a favor de quienes gobiernan ahora. ¿En qué sentido? Por lo menos tú acabas de echar el cuento como fue, ¿eh? Como está escrito que fue. Ahora, ¿qué es lo que dices tú que está siendo tergiversado a favor de ellos? No, bueno, totalmente en el sentido de que lo que se busca es enaltecer esos intentos fallidos golpistas, porque de hecho se hablan de eso. De hecho, mira, para el tema del porteñazo, bueno, incluso que después yo, Luis, te voy a pasar por ahí unos tweets antiguos, pues donde por ejemplo se habla del barcelonazo. Imagínate, el barcelonazo fue un golpe de derecha prácticamente, ¿ya? Donde el mismo, ¿cómo se llama? Ellos toman, de hecho es el cuartel Pedro María Ferte de Barcelona, el que ellos toman. De hecho, uno de los mismos conjurados en el tema, creo que es el capitán Tesalio Morillo, que él mismo dice, que él le preguntan, o sea, ¿cómo se llama? Donde porque si ustedes son de derecha, ¿por qué insurgen contra un gobierno que claramente es anticomunista, como el gobierno de Rómulo Betancourt? Si por encima de todo se veía guiado por ese objetivo. O sea, ¿por qué ustedes insurgen contra el gobierno de Rómulo Betancourt? Si ustedes son de derecha también, se supone. Entonces, básicamente, el tipo no da, el tipo guavinea en la situación. Pero lo que a mí me llama la atención es que, claro, era un gobierno de derecha, él mismo lo dice. Él dice, nosotros simplemente nos identificamos con elementos que no queríamos nada con el comunismo.
es lo que dice él, y que también dice, esto era un lanzamiento de derecha propiamente dicho, textualmente por el capitán Morillo, pero el tema es que la retórica de la historia, los cuentos que surgen a raíz de esto, en la cultura popular venezolana actual, ya es que, por ejemplo, tú ves que entidades, por ejemplo, gubernamentales del Estado, a propósito porque si lo sacan, lo ponen, por ejemplo, el tema del Barcelonazo, cuando todos los 26 de junio lo ponen, a lo mejor este año lo vamos a ver en alguna página web, en algún Instagram, en algún Twitter del gobierno, donde va a decir el Barcelonazo, vamos a rebelión cívico-militar. Como que fue en orgullo, pues fue en nombre de ellos. Ellos cambian la retórica, cambian el sentido de lo que está pasando totalmente para ajustarlo a su favor y para tratar de darle un toque de epicidad y de gloriosidad, no sé, a la insurrección golpista. Cuando estamos a todo lo que tenga que ver con insurrección y toda esa cuestión, sí, como que ellos todo eso es una atribución de la revolución, y todo eso es semillita, como bien lo decía el propio, no recuerdo ahorita el nombre de la persona, que con el tema del carupanazo, al momento del carupanazo, que el carupanazo ocurrió en el 62. El carupanazo, corrígeme si me equivoco, es este suceso donde movilizaron unos tanques y unas cuestiones, creo que, o ese fue el porteñazo. Movilizaron unidades de infantería marina, unidades de artillería. No estoy seguro, te mentiría si sé que hay una foto, recuerdo que había una foto. Recuerdo que hay una foto. Movilizaron unidades blindadas fue en el porteñazo. Ya. Pero estas dos que estamos hablando anteriormente, el del San Cristóbal y el de Barcelona, fueron movimientos que tuvieron un carácter ahí mismo en el cuartel. Fueron súper aislados. Se circunscribió en unas calles, pero la Guardia Nacional, un destacamento de la Guardia, fue el que tomó el control del cuartel. Y dentro del Barcelonazo, eso fue dentro del cuartel, todo lo que sucedió, todos los muertos, todos los disparos fue dentro del cuartel. Entonces eso quedó ahí, eso murió ahí. Sin embargo, el gobierno se arroga para sí la voluntad insurgente como revolucionaria, a pesar de que es un movimiento netamente de derecha. ¿Ya? Ahora, los dos movimientos posteriores, que son el Carupán, bueno, el Guairazo fue otro, pero fue un movimiento de unos liceístas ahí que fueron como que al cuartel de Infantería Marina de La Guaira a tomarlo, porque sí, así sin nada, y los estaban esperando y los metieron preso toditos. Pero el tema con el Carupanazo es que fue, digamos, la primera digamos, insurrección como tal, ya no sería un golpe, sino un levantamiento militar que propició debidamente una movilización a nivel ejército y fuerza aérea como tal, y Guardia Nacional y Armada. Desde el punto de vista militar, ahí sí hubo movilización de unidades como tal que llegaron hasta Carúpano, sobre todo la unidad de infantería de marina, porque el Carupanazo fue una insurrección de infantería marina también. Entonces, digamos, ya empieza a tener conexión los movimientos insurreccionales con la izquierda comunista de Venezuela, con el Partido Comunista de Venezuela y con el MIR, que obviamente el Partido Comunista, el PCB y el MIR son los que después se conforman en unidades de guerrilla que después comanda el mismo, ustedes lo conocen, Douglas Bravo, por ejemplo. Douglas Bravo en otras palabras, no en otras palabras, pero agregando ahí, el gobierno de Rómulo Betancourt era un gobierno demócrata, ¿no? Era un gobierno democrático. Era un gobierno democrático. Yo creo que, o sea, era un gobierno, y yo creo que hay una cuestión que yo agregaría ahí, que a pesar de que era un movimiento, fue un gobierno democrático, fue un gobierno democrático que venía de un partido con un nacimiento de izquierda, porque Betancourt a eso es a lo que viene de Acción Democrática. Exacto, Betancourt viene de Acción Democrática, que Acción Democrática nació como un movimiento izquierdista. Entonces supongo que por ahí no está en un movimiento de centroizquierda, tal vez, ponle. Pero izquierda el punto, era el PCB y el MIR. Que iba a decir es que el carajo era su inclinación política era democrática. Y estas cuestiones, estas insurrecciones militares donde unidades de la Fuerza Armada y otra gente pues, se sublevaban y todo el peo. Entonces me llama la atención a mí ver
en esta parte de la historia cómo la Fuerza Armada en ese momento se rebelaba ante un gobierno con el que no estaban de acuerdo. Sí, sí. Y entonces como se dice que lo transpones esa situación con la actualidad y eso no pasa. Bueno, sin embargo pasó con la 2012, con la Diego Jalón. Creo que somos los más rebeldes en ese sentido. Creo que que sí hicieron. Creo que en la historia reciente, y digo reciente, 10 años para acá, creo que los que han estado, o sea, han habido movimientos que han estado más así, sería lo que hizo Araña, Hidalgo, que tomaron un cuartel en Luepa, sí, creo que fue. Tendría, sí, y lo que hizo Caguaripano, Claro, exacto, es como algo en ese mismo orden de ideas. O sea, la Fuerza Armada se parte de la Fuerza Armada, o algunos funcionarios se rebelan en contra de un sistema de gobierno que no. Que por cierto, les recomiendo el video de José Rodríguez Araña, que si me acuerdo, pongo la tarjeta por aquí para que vayan a ver el video de José Rodríguez Araña, donde nos cuenta su participación en todo esto. Yo creo que habría que reunir un día esto a un grupito de eso, por lo menos a más de uno, por lo menos que fueran dos, y que contaran o sea, a más detalle ese tipo de... Porque es que no está escrito en ninguna parte. No. O sea, no está escrito, no hay nada al respecto de eso. Entonces sería bueno de alguna manera documentarlo, hablarlo y que quede aquí. Pues que quede aquí. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos algo así, o lo que se pueda. Yo diría que respecto a la llamada Operación Aurora, que es esta operación que llevaron a cabo Hidalgo y Rodríguez Araña junto con otro grupo de militares donde tomaron este batallón en Amazonas. Yo creo, y no estoy seguro, pero yo creo que el único registro que hay donde nos cuentan todo lo que pasó, más o menos minuto a minuto, lo que pasó durante la operación, por lo menos de la parte de Rodríguez Araña, es el video que nosotros hicimos. Pero es que precisamente por eso digo, no hay más registro. Entonces podemos utilizar el podcast ahora para documentarlo, porque es que no existe. O sea, estamos hablando de historia de hace un verguero de años. 60, 70 años. 60 años y está escrito. Entonces ahora, bueno, indirectamente, llegará el momento. Al parecer nos toca a nosotros documentarlo. No lo vamos a escribir porque es que en aquel momento no había YouTube. Pero se puede documentar acá. Sí, totalmente. Llegará el momento en que eso obviamente será contado. O sea, los que participaron escribirán un libro, claro. Qué sé yo. Sí, al punto que bueno, sin lugar a dudas, ante las preguntas que tú te hacías, lógicamente, el tema es que o sea, conocer esto, al menos desde mi punto de vista, es súper importante para también ir conociendo cuáles fueron parte de las causas que fueron gestando después otras situaciones. O sea, como de hecho las guerrillas en Venezuela comienzan a transitar en Venezuela después, del porteñazo. En realidad, cuando comienzan con mayor fuerza, se van a las montañas. De hecho, los mismos, por ejemplo, el comandante de la rebelión de Carupa, ¿no?, que era el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales, él se insurreccionó en Carupa, ¿no? Después que lo hicieron preso, después que el movimiento fracasó, él lo mete en preso, pero después el tipo se escapa de la cárcel, y así otros oficiales también que habían participado en la conjura, y después la mayoría de ellos se van hacia las montañas, se unen a grupos que iban naciendo, a grupos guerrilleros que iban naciendo, frentes que iban naciendo, el Frente Simón Bolívar por un lado, el Frente José Leonardo Chirinos por otro lado. Entonces nacen a partir de una situación que no pudieron lograr por una vía directa.
porque tanto el carupanazo como el porteñazo fueron parte, aunque la gente los identifica como dos, fueron parte de un mismo movimiento también, en realidad. Fueron parte de un mismo movimiento insurreccional, del lado de izquierda, comunista, que tenía, exactamente, que tenía la intención de tomar el poder de manera rápida, ¿ya? Porque lo que ellos esperaban es que con el alzamiento, que esas, digamos, insurrecciones fueron comandadas más que todo por la Armada, en realidad. Pero ellos que querían que con ese, de hecho, ahí donde yo decía, no me acuerdo el nombre de la persona que lo dice, pero con Carúpano lo que se esperaba era una chispa que encendiera la pradera, en realidad, era lo que se esperaba. Carúpano iba a ser la chispa que encendiera la pradera. Desgraciadamente eso no pasó, porque hay que decir que las fuerzas de inteligencia de Rómulo Betancourt estaban dateadas completamente, a pesar de que Carúpano, en una plaza de que no se tenía conocimiento, agarró a descuidado a más de uno, no así Puerto Cabello, digamos, el conocimiento y la inteligencia que tenía, pero ayudó a que no avanzara más allá. Estas insurrecciones de izquierda podríamos compararla con lo que hizo Chávez también. Tienen el mismo origen, o sea, ideológico. Venían oponiéndose a la política de derecha que había en el país. Tienen un origen ideológico similar. Es que tienen el mismo origen ideológico. De hecho, el mismo Chávez, él, en la revolución, en los primeros años del gobierno de Chávez, se nombra a esta persona que yo te estoy diciendo, el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales. Él pasó a formar parte, él tuvo un cargo en el gobierno, el tipo, después de viejo. O sea, comulgaban con el pensamiento comunista, comulgaban con esa ideología de izquierda. Y yo recuerdo que en la época, ya estando Chávez, siendo nosotros cadetes, yo recuerdo que yo vine a escuchar el nombre de Argimiro Gabaldón, que si mal no recuerdo, creo que fue uno de los comandantes de uno de estos frentes guerrilleros. Sí. Entonces, pues yo decía, el mismo Douglas Bravo. Douglas Bravo atacó unidades del ejército. Mató gente, mató oficiales del ejército. Y Douglas Bravo llegó a ser presidente del Congreso, después de la Asamblea Nacional. No recuerdo qué papel pero fue un político después que tuvo connotación después con el Partido Comunista y con el Movimiento Quinta República y todo lo demás. De hecho, Douglas Bravo es prácticamente un mentor de Hugo Chávez, para decirlo así más claro. El mismo general Carlos Peñalosa Zambrano, en su libro El Delfín de Fidel, lo menciona. Menciona a Douglas Bravo como uno de los artífices ideológicos de la revolución bolivariana, tal cual. Igual es un tema... Voy a sonar feo con esto que voy a decir, pero de cierta forma, la revolución bolivariana tiene antecedentes fuertes y firmes como para oponerse a la derecha política en Venezuela. Si lo venían haciendo desde hace 60 años hasta que por fin lo lograron. Claro, es que yo creo, fíjate. No lo digo a bien, o sea, no lo digo como que por fin pasó algo bueno, no, sino que, o sea, como que venían intentándolo. Es que, desde fíjate, esto fue, por eso estoy diciendo. Ellos primero quisieron lograrlo por la vía rápida, por la vía del golpe, a través de las insurrecciones de Carúpano, que fue una insurrección sangrienta, como 40 muertos hubo, ya, y después la insurrección del porteñazo, que después Luis, si quiere, podríamos hacer, pero algo bien hecho, algo que con foto y con toda la cosa, porque para que se vea la importancia que eso tuvo, sobre todo para que se vea la importancia que tuvo desde el punto de vista de las bajas, que más de 400 muertos. Esperen un capítulo, el porteñazo. Sí, el porteñazo. Sí, porque eso tuvo no solo la repercusión, sino el hecho de que literalmente bañó de sangre Puerto Cabello. Vamos a hacerlo, me uno. Vamos a hacerlo totalmente. Entonces, eso cuando no pudieron ellos lograrlo por esa vía, después lo intentaron a través del foquismo fideliano, de Fidel y del Che Guevara. De hecho, la otra cosa que no se menciona mucho, pero es que ya en el 62
tanto el Che Guevara como Fidel Castro eran unos rockstar dentro del comunismo. Claro. Eran unos rockstar, eran unos tipos que habían comenzado su revolución y habían tomado el poder, le habían quitado el poder a Fulgencio Batista y se habían instaurado como potencia comunista en este lado del hemisferio, y como adalid de la revolución y de la lucha de clase y todo el peo. Entonces, esta gente eran unos plenos rockstar. Entonces, estas insurrecciones militares, sobre todo cuando se van a las montañas, los frentes, esos recién nombrados frentes, por ejemplo, la fuerza, los nombres que le pusieron, FLN, como que era uno, el nombre de los frentes, Frente de Liberación Nacional, como que se llamaba, y el otro frente también, Fuerza de Revolución, no me acuerdo el nombre, ya lo buscarán ahí, pues lo pondrá Luis, no sé, por ahí, pero el hecho es que esta gente estaba financiada en armas, en equipamiento por los cubanos. De Fuerzas hecho, Armadas de Liberación Nacional. Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, las FALN. Las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional estaban, financiadas por los Castro, estaban financiadas por Fidel Castro, desde el punto de vista de armas, sobre todo, y no solo de armas, sino de personal humano, de comandantes cubanos que vinieron aquí, hicieron la guerra aquí en Venezuela, en Falcón, bueno, en Monaga, en Azuay. Y es que eso tiene mucho. A partir del año 63, creo que mediados de finales del 62, mediados finales del 62. Ya Castro estaba. Sí, ya era un mandamás. Bueno, ya y es que. Claro. Es que eso tiene mucho sentido, porque de hecho Cuba se caracterizó en su inicio por hacer muchas intervenciones en el extranjero, porque de hecho creo que las más pesadas y notorias fueron las que hizo en África. Pero tendría sentido que hayan invadido. No, y en Bolivia también, con el Che muere en Bolivia claro, también. Pero tendría sentido que lo hayan hecho aquí mismo. No solo tiene sentido, sino que pasó en realidad. Por eso. Pasó dentro de los archivos de los teatros operaciones. Hay otro libro también que hay que ponerlo ahí también, Luis, que se llama Los 5 de línea también, que he hecho una investigación oficial por la Comandancia General del Ejército en los años de María Castaña, no sé, 75, 80, por ahí, donde habla también de estos teatros operaciones, los 5 teatros operaciones y de todas las actividades. Y ellos están viendo documentado que habían guerrilleros cubanos dentro de la Fuerza de Liberación Nacional. Habían cubanos. Entonces, Venezuela en aquel tiempo no estaba combatiendo solamente unos fascinerosos guerrilleros, ya no a Rubén Pecó, a Douglas Bravo, al Jimiro Galdón, al otro. Estaban combatiendo también una invasión cubana. También. Entonces eso es algo que también se obvia dentro del discurso, también se obvia totalmente, ¿ya? La injerencia cubana, el hecho de que Fidel Castro quería un mordisco de ese pastel, de ese petróleo de aquí de Venezuela. Entonces eso es algo que el gobierno de Betancourt del 59 al 64 resistió de una forma, porque fue una forma súper directa, que le tocó el resistir, y sobre todo por el talante democrático de que los insurrectos no fueron vejados en sus derechos humanos, de hecho el mismo capitán de corbeta Víctor Hugo Morales como dice como lo es ahora. Él mismo lo cuenta, ya de otros oficiales dicen que los tenían como la familia lo iba a visitar, tenían casino, tenían billar, tenían cuestiones, entonces, y le daban el trato digno a su oficialidad, algo que no pasa absolutamente ahora, que es cuando a alguien se le ocurre decir esto no sirve. Bueno, y lo van a ver, lo van a maltratar de alguna manera. Que de hecho, o sea, bueno, no sé, Fabio lo sabe. A ti creo que te lo habré comentado en algún momento. Nosotros teníamos compañeros que fueron torturados por el régimen chavista. O sea, compañeros que incluso al día de hoy continúan presos. Sí, y tú sabes qué es lo peor. ¿Quién sabe dónde? O sea, claro, ¿sabes qué es lo peor? Habla, dime. No, bueno, siguiendo esa idea que dice Luis, porque también me estaba acordando del caso de un compañero de nosotros que se llama Nava, que Nava fue torturado por el DGCIN y todo ese pedo, ¿no?
Me encantaría tener a Nava aquí porque tiene una muy buena historia. Sí, tiene una muy buena historia. Y en relación a todo esto que estamos hablando de la guerrilla, él me contaba a mí que, haciendo el spoiler al capítulo de Navas cuando lo haga, que él lo mandaron de instructor. Haciendo el cuento muy corto, estaba de instructor de no sé qué cuestión a la milicia. Y cuando, o sea, a la final él se dio cuenta que esa instrucción era para guerrilleros. Entonces él se opuso a eso, él se negó, o sea, ¿cómo me van a poner a mí a entrenar guerrilleros si yo soy funcionario de la Fuerza Armada y la idea es combatir a la guerrilla? ¿Cómo me van a poner a entrenar a la guerrilla? Incluso él me contó que tuvo una conversación con uno de los líderes guerrilleros y que el tipo le dijo que ya eso estaba hablado, que era cuestión de que ya su coronel lo sabía, que él no tenía como teniente no tenía por qué estar discutiendo, él tiene que aplicarse las órdenes, me imagino. Eso ya estaba hablado, exacto. Bueno, y a raíz de eso él tuvo tremendo problema, lo tildaron como rebelde, como no sé qué, lo metieron preso y tal. O sea, ese es un cuento súper resumido, pero por ahí van los tiros de la cuestión. Entonces, fíjate, hasta ese punto se estaba llegando de entrenar a las guerrillas. Sí. Utilizando los recursos y el personal de la Fuerza Armada entrenando a las guerrillas. Entonces, a veces, brother, mira, cuando uno escucha por ahí algún loco, uno lo tilda como loco, que dice, no, que por lo menos a veces uno escucha así comentarios o noticias como tipo, no, que Maduro financió la campaña de yo no sé qué vaina de la guerrilla, o yo no sé qué vaina la presidencia, o yo no sé qué vaina la campaña política de Colombia. Y uno a veces dice, verga, pero ¿cómo va a estar financiando eso si Venezuela está en 4 bloques, si Venezuela no tiene, qué tal? Pero toda la historia demuestra que sí. Así es. O sea, si tú vas si hacemos esto que estamos viendo desde el pasado, pues, estamos viendo todos los movimientos que hay desde el pasado hasta ahora, o sea, todo eso existe detrás del telón, pero existe. Entonces no es una vaina de loco pensar, verga, a uno siempre le decían, piensa mal y acertarás. Sí. Entonces, esa es la vaina. Bueno, mira, para cerrar este punto, yo creo que bueno, sería bueno que en una próxima oportunidad habláramos del tema del Carupán, porque es súper importante, pero analizarlo desde el punto de vista quizás hasta militar también darle una vuelta, porque hubo ahí se instauró también un teatro de operaciones para hacerle frente a la insurrección y la cantidad de muertos que hubo. Yo creo que sería interesante que hablemos qué es un teatro de operaciones en un próximo capítulo y por qué se dieron en Venezuela. Sí, bueno, y por último ahí con este tema del por qué, que ya habíamos dicho que a partir de ahí empezaron a irse y Fabio, desde cuándo comenzó la guerrilla, ya, por ejemplo, este libro que yo les mencionaba anteriormente comenta que la primera vez, o digamos, el primer documento que existe, porque al momento en que el ejército empieza a operar como teatro de operaciones, estos 5 teatros de operaciones, para hacerle frente a los movimientos, a las guerrillas venezolanas, ¿ya? Se instauró a partir del año 62 en adelante, ¿cierto? Pero el primer registro documentado, porque es otra cosa que también hay que tener en cuenta cuando yo hablaba del tema a los que cayeron en el campo del honor, ¿verdad? Te voy a mencionar algunos nombres. Subteniente Ricardo Ernesto Sandoval Reverón. Sí, subteniente, no sé si están en el busto del cadete, a lo mejor no, a lo mejor sí, pero son mártires. Pero son subteniente Ricardo Ernesto Sandoval Reverón. Subteniente Abelardo Estrada Vale, ese sí está. Teniente navío Miguel Eduardo Ponce Lugo. Teniente Félix Álvarez Romero. A Romero lo remataron, la guerrilla lo remató con un curatazo en la cabeza. Imagínate. El teniente de la Guardia Nacional Juan Bautista León, también rematado. O sea, ellos emboscaban a las fuerzas leales del gobierno, a las fuerzas del ejército, la Guardia Nacional, los emboscaban y a los que quedaban vivos los iban rematando, los remataban.
subteniente Ricardo Ernesto Sandoval Reverón, también rematado, y les robaban su munición, por decir unos nombres. El teniente, no recuerdo el nombre, subteniente Verde Graterol, hermano de Benito Verde Graterol, que después fue, creo que, director de la Academia Militar, compañero de Chávez, ¿ya? Pero el teniente Verde Graterol, el hermano mayor de él, lo mataron por ahí en el 69, como que fue. Bueno, en estas operaciones que hacían los guerrilleros, que eran operaciones de golpe de mano, emboscada, la primera emboscada registrada se registró, la primera de la cual se tiene registro, fue el 22 de septiembre de 1963. Fue el primer registro de emboscada, y de ahí hubieron más de 50 emboscadas. Yo creo que con 50 me quedo corto. Y con cada emboscada eso representaba por lo mínimo un soldado muerto, por lo mínimo. Entonces es importante eso tenerlo en consideración y no olvidarse esas cosas. Sí, pero bueno, ya por cuestiones de tiempo, nos estamos ya quedando como un capítulo largo. Y nada, o sea, me parece que este tema está bueno como para continuarlo. Con quizás una serie de capítulos. Como una serie diferente. Quizás como una serie de capítulos históricos. Así es. Una serie de capítulos que hablemos un poco sobre la historia militar que desconocemos realmente. Porque la obvian mucho realmente en Venezuela. Entonces, nada, no me queda nada más que decirles, suscríbanse al canal. Si nos estás escuchando por Spotify, síguenos en Spotify. Si nos estás escuchando por Google Podcast, síguenos en Google Podcast. Y comenten, dale like, dale me gusta. Opinen algo. Mira, pero espera. Suscríbanse, por favor. Campanita. Suscríbanse, sigan al canal y coméntenos abajo sobre algo que les gustaría realmente aprender de esta misma serie, porque así nosotros hacemos un contenido más específico para lo que ustedes quieren oír. Y bueno, nada, no nos queda nada más que despedirnos y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Gracias, muchachos.